El legado del jab comienza con un ciclo de charlas presenciales, pero estas charlas se componen en 6 horas. ¿De qué tratan estas 6 horas? Es lo que voy a explicar en este video. Estas 6 horas comienzan con introducción a la historia del boxeo, en este caso en Chile. Nos adaptamos a la modalidad del lugar donde vamos. Por ejemplo, si en Santiago comenzamos como cómo se inició el boxeo en Santiago, en La Serena, en Concepción, en Valparaíso. Historia del boxeo local. Y posteriormente, después de un bloque de 90 minutos, pasamos a un segundo bloque que es un bloque práctico. En este bloque práctico hablamos de la historia del boxeo desde 1900, cómo influyó en Chile, principalmente la influencia norteamericana, que es la primera que llega debido a las formas de trabajo que existían en Chile. Quienes trajeron el boxeo en general eran técnicos, que trabajaban en mineras, en salitreras, en industrias del ferrocarril, y ellos fueron quienes primero se enseñaron. Por eso también la técnica del boxeo en Chile en esta etapa tiende a ser un boxeo cercano, con harto intercambio, y viene esencialmente de la tradición del boxeo norteamericano. Esa es una charla práctica donde nos ponemos los guantes, comenzamos a practicar, hacemos estas técnicas, aprendemos cómo era ese boxeo de infighting de aquella época y lo llevamos directamente con guantes a la práctica. El segundo día, el tercer bloque, es una charla de pensamiento estoico, de superación de dificultades, de pensar en la disciplina, de entender que hay muchas cosas que nosotros simplemente no podemos controlar. No podemos controlar eh, por qué hace calor, por qué hace frío, por qué si tenemos un combate el juez no falla como queremos que fallemos, pero sí podemos controlar el hacer, el producir, el pensar, yo sí puedo hacer las cosas. Y si no puedo, si pasa algo, también reflexionar sobre por qué no puedo. Y en una tercera parte, o sea, cerrando el ciclo, vamos a una charla que también es práctica del prize fighting, este boxeo a puño limpio del siglo XIX, por supuesto con todas las normas de seguridad del siglo XXI, donde lo vamos a practicar. Vamos a practicar muchas de las técnicas que simplemente no era solo lanzar puñetazos, sino que también había técnicas de lucha, se ocupaba mucho la lucha grecorromana, lo que en la época se conoce como el catch, que nosotros vamos a conocer un poco más tarde como el cachacascán, esta especie de lucha libre. Entonces, las charlas del legado del jab incluyen estos 4 módulos. Inscríbete a las próximas charlas que estemos mandando, vamos a comenzar en las regiones y nos interesa mucho tu participación. Recuerda, tenemos historia, técnica, pensar, por qué nos pasan las cosas, cómo tomarlas, cómo ser más disciplinados. Y número 4, el prize fighting del siglo XIX. Toda una experiencia histórica, una experiencia deportiva, la cual vamos a vivir con el legado del jab. Nos vemos en las charlas. Síguenos para más en el legado del jab.